Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa sin exclusiones. Luego de la tanda comercial tendremos temas interesantes para compartir con ustedes. No se vayan. Su seguridad requiere decisiones firmes. Compre seguro su 0 kilómetro. Los concesionarios oficiales son su garantía. Este es un mensaje de ACARA, Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. La salud es una condición básica para el desarrollo equitativo e inclusivo. Somos 10.000 centros de diagnóstico y tratamiento médico, 15.000 profesionales y 50.000 trabajadores en todo el país. CADIME, Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico. www.cadime.com.ar. ...40 años de responsabilidad empresaria. PI Ingeniería Sociedad Anónima. Su concesionario Citroën de La Plata. Para vos, que vas a comprarte un 0 kilómetro, en los concesionarios de autos, La Caja también te ofrece los seguros más convenientes. Y a mejor precio. Asegúrate con nosotros. La Caja, una elección inteligente. Decimos sí a todo. ¿Podés trabajar el domingo? Sí, jefe. Ay, ¿querés ir de shopping conmigo? Por supuesto que sí. ¿Qué es lo que querés? Amor, dinero, poder. ¿Cuántas veces dijiste sí? Ahora todo junto. Yo digo sí a todo. Toda tu vida dijiste sí. ¿Alguna vez probaste decir no? Decí no a lo establecido. Decí no al conformismo. Decí no a ser uno más. Sé único. Citroën DS4. Elegir cobra sentido. La libertad de expresión es un derecho fundamental o un derecho humano, señalado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y las constituciones de los sistemas democráticos que también lo señalan. De ella deriva la libertad de imprenta, también llamada libertad de prensa. El periodismo es una actividad que consiste en recolectar, sintetizar, jerarquizar y publicar información relativa a la actualidad. Para obtener dicha información, el periodista debe recurrir obligatoriamente a fuentes verificables o a su propio testimonio. La base del periodismo es la noticia, pero comprende otros géneros, muchos de los cuales se interrelacionan como la entrevista, el reportaje, la crónica, el documental y la opinión, entre otros muchos conceptos. Recientemente se ha celebrado el Día del Periodista y nosotros, frente a esta situación que estamos viviendo en el país, evidentemente queremos conocer, queremos saber las características del ejercicio de la profesión en estos momentos. Nadie mejor entonces que un amigo, Daniel Muchnik, para compartir con nosotros por lo menos esta posibilidad de dialogar e invadir este área que me parece que puede ser interesante. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo te va? Gracias Bien. por venir. No tengo nada que festejar, Luis. Vos querías que yo venía a festejar el Día del Periodista. No tengo nada que festejar. No tengo nada que festejar por miles de motivos, ¿no? La función periodística, lo dijo un famoso periodista polaco, no es mostrar las cucarachas, sino dónde se esconden las cucarachas. Pero no nos dejan mostrar dónde se esconden las cucarachas, porque las cucarachas saben ocultarse bien. El tema es así. Estamos violentados, agredidos. El gobierno puede decir que hay libertad de prensa, naturalmente hay libertad de prensa. Salen notas en contra del gobierno. Lo que hay es una falta de libertad para la acción periodística, lo cual es tan temible como la falta de libertad de prensa. Y cuando digo limitaciones a la acción, es porque, en primer lugar, el gobierno considera que no debe dar cuenta de sus actos.
el libre acceso a la información es casi imposible, tuvo que salir la Corte Suprema a exigir al ANSES que explique cómo maneja sus fondos. De pronto el gobierno anuncia, un anuncio muy particular, que va a hacer un plan de viviendas con plata del ANSES. Pero ¿cómo es esto? La ANSES tiene 24 directores en 48 empresas. Ha dado plata al gobierno, presta al gobierno, se maneja de una manera autónoma y secreta. Son fondos públicos. Bueno, hemos pedido, hemos reclamado muchísimas veces qué pasa con la plata del ANSES y el ANSES no nos da cuenta, de la misma manera que no da cuenta a los jueces. Es decir, que acá hay una especie de gobierno, se ha confundido las personas con el poder. Te agrego algo más, se ha perdido un expediente fundamental de YPF, perdón, de Chicone, donde no se sabe efectivamente quiénes son los dueños. Ni más ni menos. Bueno, es algo delincuencial, esto hay que investigarlo, tiene que investigar, todo el aparato de seguridad debe investigar esta ausencia, vamos a llamarla, de este legajo, ¿no? De todos modos, e independientemente de este aspecto, realmente la posibilidad de informar está vedada a determinados círculos. Sí, pero no es solamente ese clima de veda de información. Hay una agresión verbal por parte del poder. Somos agredidos permanentemente por el poder. ¿Sabes por qué? Porque tiene la conciencia y la mente de un intendente de Santa Cruz. Con perdón de los intendentes de Santa Cruz. ¿Cuál es la mente o la idea de un intendente de pueblo perdido en la Patagonia? Azotado por los vientos patagónicos. Y que el periodista es un señor que depende de la publicidad del Estado, entonces el intendente le da el parte oficial y el hombre va y publica enteramente el parte oficial en su medio o lo difunde por radio sin ninguna observación, sin ninguna crítica, sin ninguna connotación, más que lo que quiere el intendente. Esto es la idea del gobierno nacional. Pues sabés que me estoy acordando, y vos te vas a acordar muy bien, ¿te acordás de Oriana Fallaci? Pero como lo voy a acordar de Oriana Fallaci. Fue el paradigma de mi generación, fue el paradigma de la generación cuando yo empecé el periodismo, ya era un paradigma. Cuando lo increpa Neustadt. Y le dice fascista. Y le dice fascista en plena dictadura militar. Bueno, estas Oriana Fallaci nos faltan. Ojo, no nos falta solamente en Argentina, sino también en el mundo. Hay brillantes periodistas en el mundo, pero bueno, hay todo un proceso de desgaste del periodismo que no es político como en la Argentina, como en Bolivia, como en Venezuela, como en Ecuador, que es un desgaste político, sino que es un desgaste por la crisis propia del periodismo, donde Internet está ganando la batalla contra el papel escrito. Este es otro tema. Yo diría y pregunto, ¿crees que existe la misma formación periodística en el periodista de la época en que comenzaste y los grandes maestros que hemos tenido todos? Hay menos formación. Yo empiezo en la segunda mitad de los 60 el oficio. Y en la segunda mitad de los 60 no había una facultad de periodismo, pero se exigía mano de inteligencia universitaria. Yo era un estudiante universitario y bueno, entonces la incorporación era de gente con una formación o humanística o una formación histórica, que no era necesario que ese periodista apelara al archivo, sabía evocar el pasado y tenía muy presente cuál era la dinámica política de la actualidad. En estos momentos el periodismo denigrado salarialmente, en este periodista, el periodismo dividido y agredido, no tiene tiempo para estudiar lo que es necesario estudiar antes de hacer una nota. ¿No crees que hay segmentos del periodismo que se nutren única y exclusivamente por una razón económica para la información, en desmedro de lo que puede significar la verdadera profesión de periodista? Sí. Efectivamente. ¿A dónde va tu pregunta? 678. Precisíamela. 678. 678 es un tribunal macartista. ¿Vos viste alguna vez alguna documental sobre cómo funcionaba el tribunal macartista? El macartismo, pues, si bien sabes, eso fue un proceso a cargo de Joseph McCarthy, un senador norteamericano en plena Guerra Fría, donde se acusaba
Y se pedía además a los otros que acusaran a aquellos que fueran rojos, entre comillas. Por supuesto que muchísimos actores y muchísimos hombres de teatro habían estado en vinculación con un aliado de Estados Unidos que había sido la URSS. Declarada la Guerra Fría, pasan a ser sospechosos. 678 tiene esta característica de tribunal que juzga, que no aporta. Es decir, es un tribunal fascista. Esto es 678. Que te quede claro. Me te queda muy claro, porque en alguna época de nuestra larga trayectoria en los medios, teníamos colegas que eran pagados por los servicios de información. Así es. Kelly, por ejemplo. ¿Te acuerdas de Kelly? Entre otras cosas. Sí, Entonces, era el agent provocateur, como dicen los franceses. El agente provocador. Aquel que iba a hostigar al otro por pedido del poder político. para provocar. Fue el primero que lanzó el tema de los hijos de la señora de Noble. Te aclaro. Bueno, vayamos entonces, después de esto del periodismo, es decir, ¿qué sensación tenés en el país en estos momentos? Mi sensación es de precariedad, mi sensación es de incertidumbre. Es decir, ¿vos te imaginás viviendo en un país previsible? En estos momentos no. Bien, yo también. Tengo la sensación de vivir en un país imprevisible. Y esto es fuente de angustia, esto es fuente de agresión y esto es fuente de violencia. Lo imprevisible. ¿Qué es esto de lo imprevisible? ¿Por qué no hay una pauta concreta, certera o amigable de lo que puede pasar en el futuro? Se derogan leyes, se expropian empresas, se decide caprichosamente, 5 funcionarios deciden caprichosamente qué se importa y qué no se importa, sin haber hecho un estudio de una investigación real, científica, económica, de qué productos se necesitan en el país, porque es un país dependiente de insumos. Un automotor, bien lo sabes, tiene un 70% de insumos importados. Por favor, recorre Tierra del Fuego, te vas a dar cuenta que hasta los celulares son chinos, no son argentinos, más allá de lo que el gobierno dice. Esto fue un tema que lanzó la Nata. Así es. Bien, digo, de esta característica de país imprevisible, donde todo se refiere al yo presidencial, donde el yo presidencial es el que fija los límites del poder y los límites de la acción política, vamos mal. Vamos muy mal. ¿Por qué vamos muy mal? Porque no se respetan las instituciones, porque un caso ejemplar de que no se respetan las instituciones es lo que decidió la Corte Suprema respecto del procurador de Santa Cruz. El poder no le dio importancia. Los reclamos de los jubilados. Ahora resulta que hay 200 millones de pesos para construcción de edificios, pero no hay para estos pobres señores que han trabajado toda su vida. Porque la actitud que toma el ANSES respecto de todos los juicios de jubilados es la recusación de los jueces y presentar recursos de apelación como para demorar en el tiempo. Existe, por ejemplo, la sala segunda de la Cámara que juzga o que entiende sobre todos los temas de jubilación, y hay otras dos salas más que están recusados algunos jueces. En el caso de la sala segunda, el juez Herrero, y el que intervino con posterioridad también está recusado. O sea, se demora en el tiempo la posibilidad de la resolución. No se demora, hay una decisión política de parar. No hay una demora, hay una decisión política de parar los ruegos de otro poder tan importante como el Poder Ejecutivo. ¿Dónde desembocamos? Mirá, yo creo que esto puede agravarse. Yo me pregunto lo siguiente, ¿cómo un tipo inteligente, como es Roberto Lavagna, por qué un hombre inteligente, un ministro que dio cuenta de que podía manejar un Ministerio de Economía que ahora ha desaparecido, está difuso ahí, perdido, por la acción de los hombres de confianza de la presidenta? ¿Cómo un hombre inteligente, digo, y sensato, como Roberto Lavagna, cuál fue el motivo para que Roberto Lavagna diga hay peligro de Rodrigazo? Te sonó mal, ¿verdad?
A mí también me sonó mal. Me ha después hecho me puse a retroceder pensar, en el tiempo. Pero claro, ¿qué fue el Rodrigazo? Después de aquella rigidez del tercer gobierno peronista, donde los autos venían con problemas de producción, donde los autos venían con 2 puertas o sin ruedo de auxilio, donde había sobreprecios, subfacturación y sobrefacturación, desemboca en una tremenda escasez de producción, malestar de producción, con problemas de deuda externa que se venían arrastrando. ¿Qué hizo el Rodrigazo? Con su 100% de devaluación, 180% de aumento de los combustibles y entre 80 y 120% de aumento de las tarifas. Simplemente elevó la realidad a la superficie. Sí. Déjame juzgar mal a ese Rodrigazo. Se hizo mal. A tal punto se hizo mal que el pueblo y la conducción sindical obligó a renunciar a este gabinete a las 2 semanas, 3, y alejó al tipo de mayor poder político armado y el asesino, López Rega. Esto no fue chiste. Se hizo mal, pero de todas maneras, si yo lo tengo que describir, tengo que hacer el diagnóstico de esto desde el punto de vista periodístico, de mirá, simplemente fue llevar a la realidad lo que estaba oculto. Bueno, ahora gran parte de la realidad argentina está oculta. Por eso digo que no en vano Roberto Lavagna dice lo que dice. No estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con este diagnóstico de Roberto Lavagna. Creo que todavía queda muchísimo margen para que esto no ocurra. Pero ¿por qué lo dijo Lavagna? ¿Por qué lo dice un hombre inteligente? ¿Será que, como muchos, piensa que no se van a tomar las medidas que debieran tomarse? Pues sabés que a lo largo de este ciclo de Sin Exclusiones hemos convocado prácticamente a los grandes economistas del país, y todos opinan de algún modo con lo que vos acabas de decir, coinciden con el concepto, pero sostienen que antes de hacer cualquier cosa hay que combatir la inflación. Primer elemento determinante. Es la madre de todas las batallas. Entonces, todo esto ocurre porque hay inflación. Claro. Y el gobierno ha mentido respecto de la inflación. La inflación real llega al 25% anual. El gobierno habla de un 8%. Fíjate qué diferencias. Basta leer las estadísticas del crecimiento de los precios en las provincias, donde se sigue la metodología previa a la intervención del INDEC, previa a la intervención del INDEC de 2007, para saber cuál es la realidad. De todos modos, es decir, por eso vuelvo a lo que vos decías como un hombre inteligente como Lavagna, es decir, él piensa efectivamente que no se van a tomar las medidas que debieran tomarse, por eso habla de el Rodríguez. Vos decís desde el escepticismo. Exactamente. Y es posible porque las torpezas económicas y políticas van creciendo. Hace 4 o 5 años, tanto Expert como Daniel Artana, como Melconian, decían acá, en esta misma mesa, decían, hay que atenuar el gasto público. Pero no es la fuente de todos los problemas. No, es una de las tantas. Es una de las tantas, de los tantos factores que han incidido. Pero acá no se ha hecho nada tampoco con el gasto público. No se ha hecho nada con el gasto público y no se ha hecho nada con la inflación porque le conviene al gobierno. Porque con esto paga menos los bonos ajustados por inflación. Pero está jugando con fuego. Esta inflación juega con fuego. Juega con fuego de la alteración de todos los factores económicos. Es un elemento provocador, que se manifiesta en cadena. Yo creo que hay un error imperdonable en muchos de los que rodean a la presidenta, pensando que cuando se emiten este tipo de conceptos, uno está tratando de desvirtuar o de paliar a un gobierno o de tratar de tirarlo abajo o desestabilizarlo. Creo que ninguno piensa en desestabilizar al gobierno, al contrario, yo no pienso está pretendiendo que tome las medidas adecuadas. Yo de ninguna manera, he perdido amigos. Algún amigo me ha llamado destituyente, algún amigo me ha llamado de todo. No es mi ánimo, al contrario, veo que si no está la actual estructura política de poder, muy cerca no hay nada. Entonces, esto me preocupa mucho, pero me siento agredido. Me siento violentado por el gobierno, como periodista y como ciudadano. Las dos cosas. Me siento vituperiado, molestado, agredido, en fin, me siento mal.
Por eso no tengo nada que festejar en el Día del Periodista. Bueno, pero yo te quiero. Así que yo también te quiero a vos. Gracias por venir. Gracias a vos. Para compartir el encuentro social, personal o empresarial, su lugar de referencia en Mar del Plata es el Sheraton Mar del Plata Hotel. Compruébelo. Realmente cuando contemplemos o por lo menos analicemos todo lo que va a ser la unificación del Código Civil y Comercial de Nación, el proyecto que está en la Cámara de Senadores en estos momentos es trascendente como para analizar determinados temas en particular. Ya en algún otro momento, en algún otro programa, vamos a comentar respecto de algunas críticas que podemos hacer desde el punto de vista de lo que modestamente como abogados podemos opinar. Pero hoy quiero abordar un tema que sí es importante, sobre todo porque tiene connotaciones muy especiales, si bien es cierto, no es directo a lo que es violencia de género, pero sí tiene que ver con la mujer. Y entonces hemos leído un artículo que nos pareció re interesante porque ha sido investigado con profesionalismo. De hecho, la que lo ha hecho es periodista, pero lo ha hecho con criterio adecuado. Entonces nos pareció simpático, agradable, por lo menos conversar con ella y trasladarle a ustedes todo esto que puede estar en el nuevo Código Civil y Comercial unificado. Sonia Santoro, gracias por estar, es un gusto realmente. El matrimonio que viene, este es un artículo que has escrito en página 12, que lo ha recogido el Arca Digital y que lo he leído y me ha parecido realmente muy significativo. No sé cómo va a quedar en definitiva el proyecto después de que se trate en la Cámara, pero sí me interesaba y por eso la convocatoria para que hablemos sobre el tema. Bueno, sí, es un tema súper interesante. Y yo que vengo trabajando, haciendo comunicación con perspectiva de género y trabajando en el feminismo, me parecía importante ver qué pasa con estos cambios tan concretos para la vida de las personas, como bueno, el caso de matrimonio, el caso de divorcio, que se han dado algunas noticias, pero con un enfoque tal vez no del todo acertado. No, porque además incluso la legislación de algún modo establecía determinadas pautas que en algunos casos dejaba como desamparada a la mujer, ¿no es cierto? Es decir, hay mecanismos que se utilizaban como para desvirtuar lo que podía significar la separación, el divorcio, etcétera, etcétera. Por eso me pareció oportuno y muy importante que hablemos sobre el particular. ¿Por qué no vamos en detalle a esas cosas que investigar? Bueno, estuve hablando con expertas juristas y también de ONGs, de mujeres, para que analizaran un poco conmigo este punto. Bueno, lo que plantea el anteproyecto es que ahora tenemos, cuando nos casamos, solamente la posibilidad de un régimen ganancial. Bueno, trae otra posibilidad que es la de elegir la separación de bienes. Este es un cambio importante. Si uno no elige nada, queda con el sistema vigente. Y por otro lado, establece la posibilidad de hacer, de manera vulgar se llama contratos prenupciales, ¿no? Lo que se hace en el mundo y que de algún modo lo hacían en el mundo artístico, se hacía fundamentalmente, ¿no? O sea, por las grandes fortunas que podía tener uno de los cónyuges y el otro no, y entonces que para soslayar la posibilidad de un interés económico en el matrimonio. Sí, esto trae algunas dudas en algunos sectores feministas porque piensan que muchos hombres, que son todavía los que en general siguen ganando más y teniendo más recursos, etcétera,
van a hacer este tipo de convenios para asegurarse no repartir sus bienes, digamos. Sin embargo, hay otras que plantean que, bueno, a esto hay que hacerlo ante un escribano. Las mujeres tienen que empezar también a informarse más y tampoco estamos ante las mujeres de hace 50 años, hay mujeres que ya vamos conociendo mucho más nuestros derechos y demás, así que hay que ver cómo esto se desarrolla, pero es una apertura. Creo que esta reforma lo que plantea es incorporar las distintas opciones o más opciones de familia, de parejas, y es una apertura interesante. Y lo que parece muy importante, incluso para el caso de uniones convivenciales, es que plantea que al momento del divorcio o la separación, en el caso de que haya un desequilibrio manifiesto, ¿no? Por ejemplo, que una mujer se haya dedicado toda su vida a cuidar a sus hijos y a ocuparse de su casa, entonces, claro, en los bienes aparentemente no tendría lo mismo, y al separarse, si esto realmente le provoca un desequilibrio, se plantea la posibilidad de hacer una reparación de esto económica. Ahora, si alguno podría pensar, cuando uno dice estas convenciones en particular son viables, pero en tren de analizar muy fríamente la cosa, ojo, yo estoy a favor de este tipo de convenciones, pero si uno analiza pucha, ¿por qué si de entrada estoy hablando de hacer una convención o un contrato en virtud del cual se establezcan perfectamente diferenciados los patrimonios, dónde está el sentimiento, dónde está todo lo demás, ¿no? O sea, es muy psicológicamente es muy especial. Bueno, es un tema complicado. Lo que pasa es que en realidad el matrimonio, sí, son dos personas que se quieren y deciden unirse, pero están compartiendo, es un contrato. Evidentemente, en la última instancia es un contrato. ¿No? Y vos, como conclusión general de lo que has investigado, ¿lo ves positivo? ¿Lo ves realmente un adelanto en comparación con lo que puede ocurrir en otros lados? Yo creo que sí, que bueno, habrá que ver algunos detalles y habrá que ver cómo se implementa, pero por lo menos en los temas vinculados con la familia, digamos, matrimonio, adopciones, etcétera. Creo que ha incorporado interesantes avances en materia de derechos, en materias de igualdad, así que por lo menos la perspectiva es buena. Hay que ver después qué es lo que finalmente se aprueba en el Senado y cómo esto se aplica en la práctica. Sonia, gracias por venir, porque realmente este es un tema que le va a interesar a todas las mujeres y ya oportunamente vamos a indagar en cada uno de estos temas, en cada uno de los artículos, como para clarificarles a todos efectivamente cómo va a quedar conformado el nuevo Código Civil y Comercial Unificado. Gracias por venir, Sonia, muy gentil. Muchas gracias por la invitación. Por favor.